Vamos al libro de Efesios, capítulo 3 de Efesios, versículo 14 y 15. Efesios 3, 14 y 15. Y esta mañana vamos a ver algunas cualidades esenciales que debe de tener un verdadero papá. Así que tal vez el joven diga, no, pero yo no soy papá, esto no es para mí. Pero hay muchas posibilidades, ¿verdad? Que llegue a ser papá, debe tener esa cualidad. Tal vez las señoritas digan, bueno, pero yo no soy papá, eso no es para mí. Bueno, cuando se case, cuando forma su matrimonio, su hogar, puede saber qué cualidades debe tener un papá. Y ustedes, hermanas, tal vez digan, bueno, ese mensaje no va a ser para mí, no va a haber mensaje para nosotros hoy. Una cosa muy importante. Acuérdese que Dios le hizo a Adán, ¿qué cosa? Una ayuda idónea. Ayuda. No dueña, ayuda. Fíjese, Dios le hizo a Adán una ayuda idónea. Si usted lee el contexto de ese texto, le dice Dios a Adán, mira, le vas a poner nombre a todos y a cada uno de los animales. Otra cosa, Adán, todo este huerto lo vas a labrar, lo vas a cuidar. Otra cosa, Adán, de todos los frutos puedes comer, menos del fruto del bien y del mal. Y en ese contexto, Dios le hace una ayuda idónea para que cumpliera el mandamiento de Dios. Hermanas, ustedes son ayudas idóneas. ¿Por qué no dicen amén? ¿No les gustó? Ustedes son ayudas idóneas. De veras, ayudas idóneas. Mire, si usted lee en segunda de Pedro, habla de Sara. Y allá se presenta a Sara como la que ayudó a Abraham al cumplimiento de la promesa. Mire, Dios escogió a una María para que viniera el Salvador. En otras palabras, hermanas, ustedes son importantes. Gracias, Luis, por ese amén para las hermanas. Así es, ya que nadie de las hermanas dijo, anímala, Luis, qué bueno. O sea que ustedes no creen que son importantes, señoras. Miren, ustedes son más importantes de lo que un hombre pueda hacerlas creer que son importantes. Yo creo que esto que estoy diciendo les está sorprendiendo, por eso están quedando calladas, ¿verdad? O no quieren. Ustedes son importantes para Dios y son ayuda. Entonces, este tema de hoy, aunque por el Día del Padre decimos, vamos a ver algunas
cualidades esenciales, indispensables, vitales en la vida de un padre. O sea, vamos a ver cómo convertirnos o cómo llegar a ser en los padres, en los papás que Dios espera que seamos para nuestros hijos. Y las hermanas son ayuda idónea para que el padre cumpla con ese mandato de Dios. Vamos a ver entonces pues lo que Dios espera que seamos para nuestros hijos naturales, para nuestros biológicos, mejor dicho, porque natural tiene otro contexto, ¿verdad? Los hijos biológicos, mejor dicho, y también para los hijos espirituales, para los hijos también espirituales, porque todo varón cristiano, aparte de estar discipulando a sus hijos biológicos, hijos o hijas, todo verdadero padre cristiano tiene que ser un padre espiritual. Debe de estar discipulando, formando a un hijo espiritual. No hay aménes hoy. El clima afecta mucho, ¿no? ¿Cómo me desaniman ustedes, y aparte me ven así hoy? Relájense, sonrían, pónganse contentos. Gracias, hermano, Dios lo bendiga por esa sonrisa. Sí, parece como que, ¿verdad? ¿Verdad que me ven así medio mal cuando hago? Así me están viendo, ¿eh? Relájense, sonríanle al Señor. Acuérdense de aquel canto, sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te da la vida. Bueno, Pablo dice que toda paternidad viene del cielo. Pablo dice que toda paternidad viene del cielo, del Padre Celestial. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15. Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Se da cuenta? De quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Entonces, cada cualidad forma parte del carácter de Dios, de nuestro Padre Celestial, y el propósito y el plan del Padre Celestial es que cada padre terrenal sea como el Padre Celestial, que tenga sus mismas cualidades. Repito, cada cualidad forma parte del carácter del Padre Celestial, y el propósito y el plan de nuestro Padre Celestial es que cada padre terrenal sea como nuestro Padre Celestial, es decir, con sus mismas cualidades. Y aunque usted no lo crea, así es, así debe de ser. Y aunque piense que es un reto casi imposible,
Así es. Entonces las siguientes cualidades que voy a mencionarles, las siguientes cualidades son inherentes a la naturaleza de nuestro Padre Celestial, son inherentes a la naturaleza de Dios, son las mismas que debe reflejarse en cada padre espiritual y en cada padre natural. En primer lugar, protector. Job 17:3. En primer lugar, el padre tiene que ser un protector de su familia, protector de sus hijos y de sus hijas. Y el padre que protege es el padre que cubre a su familia y a todos los que están bajo su paternidad. Los cuida, los protege cuando el enemigo ataca. Por ejemplo, es como un escudo de protección contra los peligros. Es como un escudo de protección contra la dureza y los peligros del mundo. Como lo fue David al cuidar las ovejas, cómo las protegía. Nosotros, como protectores, los padres como protectores, debemos de ser los pastores, primeramente de casa, los pastores de todos aquellos que se cobijan bajo nuestra paternidad. Y así como David, proteger de todo peligro. Y las características de la protección de un padre se manifiestan por lo menos en tres formas. Número uno, seguridad. Seguridad. El lugar más seguro para un hijo, para una hija, debiera de ser cerca del padre o alrededor del padre. Y la seguridad que ofrece un padre, eso va a desarrollar, eso desarrolla a sus hijos con una identidad firme. Eso los hace seguros como personas. Eso los hace seguros en su autoestima, por ejemplo. Eso los hace seguros en su vocación. Eso los hace seguros en su llamado. Eso los va a hacer seguros en su trabajo. Y esa seguridad va a ir aumentando cuando el padre está cerca de los hijos y es un padre que protege. Hoy se oye tantas cosas, ¿verdad? Y se ve tantas cosas de padres que abandonan la familia, abandonan los hijos totalmente o parcialmente, y no hay esa protección. Otra cosa que abarca la protección del padre es que le da cobertura. Recordemos que estamos viendo, como ya mencioné,
que cada cualidad forma parte del carácter del Padre Celestial y que el propósito y el plan de nuestro Padre Celestial es que cada padre terrenal sea como Él, con las mismas cualidades. Entonces, la segunda cosa dentro de esa protección que mencionábamos es cobertura. Salmo 91:1. Cobertura. ¿Qué dice el Salmo 91:1? Ahí lo tiene, ¿verdad? En su pantalla. El que habita al abrigo del Omnipotente. Sabemos que Dios es nuestro Padre Celestial. Él nos da cobertura. Ahora, en la actualidad, actualmente, la palabra cobertura, una palabra, yo digo que está de moda. En iglesias, en el liderazgo eclesiástico, pero yo veo que muchas personas no entienden el significado o el verdadero significado de la palabra cobertura. Aquí han aparecido algunas instituciones que dicen, ¿qué cobertura tiene? ¿Le podemos dar cobertura? Y yo hago dos preguntas. ¿En qué consiste la cobertura que usted ofrece? No, dice, pues vamos a venir a predicar. Puedo invitar a un predicador y viene a predicar. ¿Qué más? No hay nada más. ¿Y yo qué responsabilidad tengo? ¿La iglesia qué responsabilidad tiene? Ah, bueno, tienen que dar el diezmo. Y cuando venga a predicar, tienen que pagar mis gastos. Cualquiera que viene a predicar le pagan sus gastos a ustedes, ¿verdad? Yo digo, la cobertura está mal entendida. Esa cobertura parece que es cobertura de aquí para allá, no de allá para acá. Vea usted la figura del Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de qué? Del Omnipotente. Es como el dicho, ¿verdad? Popular, de la sabiduría popular. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. O el que está bajo el paraguas no se moja, está cubierto. Entonces, el padre debe de dar cobertura. La cobertura es un lugar paternal. Es un lugar paternal. La cobertura es ese lugar paternal donde se brinda o donde se da protección a los hijos físicos, biológicos o espirituales. A la familia, a las personas que están bajo el cuidado del Padre. Esta cobertura es útil, por ejemplo, en momentos de inseguridad. Qué importante, un momento de inseguridad por la toma de una decisión o por cualquier otro motivo, es muy útil esa cobertura.
Por ejemplo, darle seguridad ante un temor. Hay muchos temores, ¿verdad?, que sufren la gente, que sufren los hijos. Pero ahí está el padre que le da seguridad. Cuando el hijo se va lejos a estudiar, por ejemplo, tiene temores, no conoce, no sabe, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y si me enfermo? Tantas preguntas, ¿verdad? Pero ahí está el padre, hablando, aconsejándolo, siguiéndolo por teléfono. Puede ser ante momentos de confusión o cualquier otra situación adversa. Y mire, la cobertura es como esa figura del Salmo 91. Es como una sombra de protección, donde los hijos se cobijan cuando están desanimados, por ejemplo, cuando hay incertidumbre, por ejemplo. Y la cobertura espiritual proporciona bendición, dirección, nutrir el carácter, levantar la autoestima, afirmar al hijo o afirmar a la hija. Esa es la función, y es algo que el padre tiene que dar. En tercer lugar, decíamos que el padre debe de dar protección, y esa protección dijimos en tres formas. Uno, dando seguridad. O A, dando seguridad. B, dando cobertura. Ya expliqué un poquito a grandes rasgos lo que significa la cobertura. Pusimos el ejemplo del Salmo 91:1, de Dios como nuestro Padre. Y en tercer lugar, llevar las cargas o las responsabilidades. ¿Cómo lo quiere llamar? ¿Le quiere llamar carga? ¿Le quiere llamar responsabilidad? ¿O le quiere llamar privilegio? Para algunos padres, los hijos son una carga, ¿verdad? Para algunos padres es una gran responsabilidad con la que muchos ya no pueden y por eso han dejado. Pero para el padre cristiano debiera de verlo y debiera de conceptuarlo como una bendición. Segunda de Timoteo 2:13, hermano Jesús, por favor. Segunda de Timoteo 2:13. Dice, mire lo que dice. Está hablando de Dios, ¿verdad? Es del contexto. Si fuéramos infieles, si nosotros, dice, somos infieles, de hecho muchas veces lo somos, infieles al orar, infieles al estudiar la palabra, infieles al ofrendar, infieles al diezmar, infieles al congregarnos, infieles en obedecer a Dios, infieles en amar a Dios sobre todas las cosas, infieles, etcétera, etcétera. Pero mire, Él permanece fiel. Ese Él, ¿a quién se refiere? A Dios, a nuestro Padre. Él permanece fiel. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. El Padre, tercer lugar y último, derivado de este primer punto, que protege a sus hijos y a sus hijas. En tercer lugar, el padre acepta la responsabilidad de sus hijos.
y de su crecimiento y de su desarrollo. Acepta la responsabilidad, tanto físicas, educativas, como espirituales. Por lo tanto, ¿es fiel? ¿Es fiel? ¿O debe de ser fiel? Como el ejemplo que Dios nos da aquí en Timoteo, que nuestro Padre Celestial es fiel. Es fiel. Y se puede depender de Él, porque Él es fiel. Y es el ejemplo, y es el modelo que como padres cristianos debemos de seguir. Acuérdese que leíamos en Efesios que Pablo dice que toda paternidad desciende del cielo, desciende del Padre Celestial. Y leímos Efesios 3, 14 y 15. Y decíamos que cada cualidad forma parte del carácter del Padre Celestial. Y les dije que el propósito y el plan de nuestro Padre Celestial es que cada padre terrenal sea como Él, como Padre Celestial, con las mismas cualidades. Y de allá pues tomamos unas poquitas. Primera, protección. Y dentro de esta protección, el Padre acepta la responsabilidad, no la tira, no la deja, no la olvida, no huye, es fiel y por lo tanto los hijos dependen de Él. El verdadero Padre, en otras palabras, no se da por vencido, no se da por vencido, busca, ora a Dios, lucha, trabaja, busca ayuda, busca consejos, no se da por vencido. En otras palabras, jamás considera darse por vencido como una opción. Como una opción. Debido a que esto, óiganlo bien, pongan atención aquí por favor, debido a que esto no existe en el corazón de Dios Padre. Por eso dice Timoteo 2:13, si nosotros somos infieles, dice, Dios es fiel. Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos fallado a nuestro Padre Celestial? ¿Cuántas veces nos hemos quedado cortos sin llegar a lo que Dios espera de nosotros como padres? ¿Cuántas veces hemos cometido el mismo pecado? A pesar que Dios nos ha bendecido, nos ha dado su palabra, nos ha dado la fe, nos ha dado el recurso de la oración. Y acuérdense, hermanas, así como a Adán, Dios le dio ayuda idónea para que Adán cumpliera el mandamiento de Dios. Usted que está casada, tiene un esposo, usted la ayuda idónea. Muchas veces nosotros correspondemos mal con Dios. Pero lo lindo, Dios no se da por vencido. Es parte de que Él es fiel. Él no se da por vencido. Y mire, al no darse Dios por vencido, Dios sigue creyendo en nosotros.
Y esa misma actitud es la que debemos adoptar nosotros, los padres terrenales, con nuestros hijos. No se dé por vencido. No tire la toalla. Siga orando, siga clamando, siga pidiéndole a Dios. Vea la historia de Franklin Graham. Tal vez yo me imagino que va a estar en el internet, pero el padre nunca se dio por vencido. Y así va a encontrar muchas historias verídicas. Si fuéramos infieles, nuestro Padre Celestial permanece fiel, no se da por vencido. No es una opción. Eso fue lo número 3. Así que eso habla. Él lleva la carga, él lleva la responsabilidad, él no se da por vencido. Número 4. Desde tiempos antiguos, Deuteronomio 6:6. Mire, el padre tiene que ser un maestro de la Biblia, tiene que ser un maestro de la palabra. Deuteronomio 6: estas palabras que yo te mando hoy, le dijo Dios, estarán sobre tu corazón. ¿Y las repetirás a quiénes? A tus hijos. Hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando estés, número 1, en la casa. Número 2, cuando vayan por el camino. ¿De qué va a hablar cuando lo lleve a la escuela? ¿De qué le va a hablar cuando lo lleve al deporte? Cuando lo lleve a su entrenamiento de fútbol. ¿De qué va a hablar cuando lo lleve con sus amigos? Cuando vaya por la calle, ¿de qué le va a hablar? Ahí lo dice. Número 3, al acostarte, antes de acostarse. Número 4, cuando te levantes. Esto habla de la importancia de enseñar la palabra. Miren, hoy los papás están dejando, que la iglesia lo haga, que la escuela dominical lo haga, pero tampoco los estimulan, los motivan, los forzan a que vengan a la escuela dominical. Y esto tiene muchas implicaciones. Cristo dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros, ¿qué? Tu reino, tu gobierno, tu autoridad. La Biblia dice que son reyes, ¿sí qué? Y reinas y sacerdotes. Pero no han empezado a reinar en su casa. ¿Quién manda en su casa? A veces mandan los niños, a veces mandan los adolescentes,
Ay, mamá, ya vas a empezar otra vez. Ya voy a empezar otra vez. ¿Y cuál es tu problema? Te sientas y oyes. Y si no, no hay gastada y cúmplaselo. Le va a salir más barato que pagar fianzas y multas y sacarlo del torito. Eso el torito si bien le va. Hermanos, hermanas, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Ya no vemos póster en las casas de los hermanos, ¿verdad? Aunque sean imitaciones, hay otros cuadros allá. Una imitación de Van Gogh, una imitación de... Pero un texto bíblico, ¿verdad? Ya no hay. Estamos desobedeciendo. Entonces, esto habla que tenemos que ser maestros. El padre tiene que estar dispuesto a enseñar a sus hijos los caminos de Dios. Muchos padres dicen, cuando sea grande, el que elija. Usted no deja que su hijo elija la vacuna, ¿o sí? Usted no deja que el hijo elija si va a la escuela o no va a la escuela. Usted lo lleva, lo inscribe y le enseña. Mire, la palabra de Dios debe ser enseñada en casa. Cuando ande por el camino, debe enseñar esos principios de la palabra, esos valores de la palabra que nos ayuden que les ayuden a los niños, a los adolescentes, que es la vida, y respetarse y comportarse en cada momento. Hoy vivimos en una sociedad que ha perdido el temor a Dios. Hoy vivimos en una sociedad que ha perdido, que ha extraviado, que se ha olvidado de los valores morales, de los valores éticos, de los valores cristianos. Pero es necesario enseñar a los hijos el temor a Dios para que tengan éxito en la vida, para que les vaya bien en la vida, para que vivan con rectitud. Y finalmente disciplina. Disciplina. Primer libro de Samuel 2, 22. Primer libro de Samuel 2, 22. Hermano, por favor. Disciplina, muy importante, hermanos, la disciplina. Y ahí hay un ejemplo negativo, los hijos de Elí. Pero mire, el padre también tiene que reprender. El padre también tiene que castigar y hacerlo, ¿verdad?, con amor. El amor sin disciplina es una aberración. Como la disciplina sin amor también es una aberración. Pero la disciplina con amor por el bien del ser querido, del hijo, de la hija, claro, no va a desahogar su ira sobre él o ella. No va a desahogar su enojo sobre él o ella. Lo hace para que el hijo o la hija aprenda a respetar, a obedecer, para que no sea como el ejemplo aquí negativo de los hijos de Elí. Elí sabía del pecado de sus hijos y no hizo nada. Ya caerán en razón, dicen unos papás. Ay, cuando madure, dicen otros papás.
Ay, cuando pase esta etapa, dicen otros papás. Ay, cuando... Y así, ¿verdad? Otros padres son permisivos. Por tal motivo, fíjese que Dios tuvo que juzgar la casa de Elí. 3:12 dice aquel día, 3:12 del primer libro de Samuel, aquel día, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que te he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Cuando no hay disciplina, cuando no hay corrección, los hijos terminan en pecado. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la paga? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Muerte. La paga del pecado es muerte. Así como sucedió con los hijos de Elí. Entonces, hermanos, como padres, no podemos tal vez no les guste a algunos esta palabra que voy a mencionar. Como padres no podemos ni debemos ser tolerantes. Algunos me dicen, ay pastor, sea usted más tolerante. Algunos me dicen, pastor, usted es muy intolerante. Ya vivimos, me dicen, en otro tiempo. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Porque aún no habéis resistido, dice Hebreos, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo en contra del pecado. Dios nos disciplina, hermanos, como Padre. Aquí mismo en este capítulo 12 de Hebreos puede usted encontrarlo y leerlo. Dios nos disciplina. Dios nos disciplina como Padre. Dice, por ejemplo, que Dios al que ama, ¿qué? Lo disciplina. Dice también que Dios al que ama lo azota. Dice que azota a todo el que recibe por hijo. Tal vez no le gusta ese texto. Dice ahí mismo, si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. No podemos ser tolerantes, ¿verdad?, con el pecado. No podemos pensar, ay, caerá en cuenta. No hay amenes, ¿verdad? No hay amenes hoy. Ay, Señor. Finalmente el Padre tiene que ser una fuente de donde mane la vida, mane la alegría, mane el amor de Dios, de donde se adquiera cómo amar a Dios, tener esa unción, tener esa guía, tener esa provisión. El Padre debiera ser como un pozo de donde sus hijos puedan beber, ¿verdad? Y beber esos alimentos, la fuente, ¿verdad?, de todo lo que necesitamos. Y es el Padre, es el Padre. Entonces, finalmente el Padre debe tener esa habilidad de recibir ese conocimiento de Dios, de recibir ese conocimiento de la palabra de Dios y de otros temas, ¿verdad?, para bien de sus hijos y de sus hijas, para que los hijos puedan ir a Él como cuando van a una fuente de la que puedan tomar esa sabiduría y esas habilidades que necesitan para llegar a cumplir el propósito
que Dios tiene para ellos en su vida. Quiera el Señor que el Día del Padre no sea un motivo de carga, sino de bendición. Quiera el Señor que este día, en lugar que usted se vaya a chispas, dicen algunos, ¿verdad? ¿Cuántas pedradas tiró el pastor, me dice? Es palabra de Dios, no son pedradas. Yo tengo la obligación delante de Dios de predicar todo el consejo de Dios, dice la Biblia. Un día Dios me va a traer a cuentas. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta hora nos acercamos nuevamente hasta tu trono de gracia. Nos acercamos a tu presencia. Nos acercamos a ti, Señor, y te damos las gracias porque cada vez que abrimos tu santa palabra, tú nos orientas, tú nos enseñas, tú nos hablas, tú nos guías a través de tu palabra. Y hoy creemos que nuevamente lo has hecho y te damos las gracias. También te suplico, Señor, que nos perdone las veces que no hemos cumplido con la responsabilidad sagrada, con el privilegio precioso de poder ser padres como tú quieres, de poder tener el mismo carácter tuyo en nuestro rol de padres. Perdónanos, Señor, por lo que no hemos hecho. Y también, Padre, ayuda a todos los papás y aquellas mamás que a la vez son madre y padre en la casa, ayúdales, pero también ayuda a las mamás, aquellas que son ayuda idónea, como tú le pediste a Eva que lo fuera para cumplir el mandamiento que le habías dado a Adán. Como dijiste de Sara, Señor, en el nombre de Jesús, y permite que nuestros queridos hermanos que son papás puedan vivir el día de hoy con tu bendición, puedan pensar en este Día del Padre con gratitud a ti y puedan, Señor, tener un acto de rededicación, de reconsagración, de reencuentro contigo, para, Señor, dejar un legado como lo dejó Abraham, y que Dios mismo testifica de Abraham y dice, enseñará a sus hijos, aún después de su muerte, para que sigan en los caminos de Dios. Gracias, Señor, por cada papá. Ayúdales. Vivimos tiempos difíciles, conflictivos. Hay mucha oposición, hay muchas ideologías, hay muchas filosofías, hay mucho desaliento. Pero, Señor, todo lo podemos en Cristo. Y tú has dicho, no te dejaré ni te desampararé. Gracias, Señor. Bendice a las hermanas para que sean ayudas idóneas también. Y que el mensaje de este día bendiga, fortalezca y nos ayude en el nombre de Jesús. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Amén y amén.